Pronuncia una frase que abra la cerradura. Una línea corta, precisa y cargada de intención puede hacer que sus defensas se deslicen sin guerra. Aquí aprenderás por qué ciertas palabras, dichas en tono y contexto adecuados, penetran la resistencia y perduran en la mente como llamas lentas. Hay palabras que actúan como llaves antiguas, pequeñas, gastadas por el uso, pero perfectamente talladas para girar en cerraduras que nadie más logra abrir. No es la longitud ni la elocuencia lo que les confiere poder. Es la densidad simbólica que llevan incrustada, la consonancia con arquetipos y recuerdos, y la voluntad silenciosa detrás de quien las pronuncia. En este capítulo disecamos esa anatomía. ¿Qué componentes hace falta ensamblar para que una frase, breve, precisa y entregada con intención, provoque que una defensa se vuelva porosa y deje paso a la contemplación, la apertura y, en determinados casos, la rendición momentánea de la resistencia? Primero, la palabra como resonador arquetípico. Jung nos enseñó que en el psiquismo humano hay imágenes primordiales, arquetipos, que funcionan como cámaras de resonancia. Una frase eficaz no inventa, despierta. Evoca una escena interior en la que el interlocutor ya ocupaba un rol: el protector, el orgulloso, el herido, el amante. Cuando la frase coincide con ese escenario, la mente no la lee como estímulo externo, sino como confirmación interna. Por eso una línea aparentemente simple, una afirmación que implica pertenencia, una observación que revela una herida o una alusión que activa nostalgia, puede tener el mismo efecto que una dedicatoria tallada en la madera de un recuerdo. No se trata de manipular el arquetipo, se trata de hablarle su idioma con respeto y claridad. Segundo, la economía léxica. Las frases que rompen defensas son breves porque la brevedad obliga al oído a completar el significado. En un mundo saturado de ruido, lo corto desacelera. Lo conciso deja espacio para que la otra mente invierta energía en completar. Esa inversión, la reconstrucción interna, es lo que transforma una frase en obsesión suave. El receptor vuelve y vuelve, porque su propia imaginación ha rellenado los bordes. Por eso la selección de palabras debe ser rigurosa, verbos sensoriales, sustantivos con carga simbólica, posesivos ligeros que insinúen pertenencia sin aprisionar. Un adjetivo innecesario puede arruinar la hechura. Una palabra precisa puede abrir el hueco emocional donde la frase se asienta. Tercero, la prosodia como herramienta de modelado afectivo. La misma frase pronunciada con distintos ritmos produce efectos radicalmente opuestos. Un susurro cuidado inserta la idea en la intimidad de la percepción. Una pausa previa crea expectativa y permite que el significado se asiente. Un descenso tonal al final transforma una afirmación en una invitación. La voz es un modulador. Más que transmitir información, filtra emoción. Dominar la prosodia implica saber cuándo alargar una vocal para dar tiempo a la evocación, cuándo comprimir el ritmo para imponer una certeza y cuándo dejar un silencio que actúe como bisagra. En la práctica, la frase perfecta muchas veces depende menos de su contenido lexical y más del modo en que vibra en el aire. Cuarto, la sincronía situacional. Una frase fuera de contexto es una llave sin cerradura. El momento en que se pronuncia, cuando la persona está receptiva, recién vulnerable o en pausa reflexiva, multiplica su eficacia. Imagina una conversación donde, tras una confesión, el silencio pesa. Soltar una frase concisa en ese hueco tiene el efecto de un puente. Pronunciarla en medio del ruido la convierte en un grito perdido. Por eso parte del arte no es qué decir, sino esperar. Observar la respiración del otro, sus pausas, los microgestos, y elegir el instante donde la mente está en estado de epifanía o de abandono, aquel segundo en el que la defensa baja por 1 milímetro y la atención se dispone a escuchar. Quinto, la coherencia entre palabra y vivencia. La frase más seductora se desploma si el gesto la contradice. Cuando la palabra encaja con una conducta previa, una mirada sostenida, un acto de cuidado, una retirada discreta,
Su fuerza se multiplica, se vuelve eco. La persona integra la línea en una narración más amplia sobre ti. Si en cambio existe disonancia entre lo dicho y lo hecho, la frase será archivada como incoherencia y descartada. La maestría consiste en que la frase sea una pieza más de un patrón de intimidad auténtica, breve, simbólica, coherente y guardada con recato. Sexto, la ética en la palabra que atraviesa. Es indispensable subrayarlo con claridad. Usar frases que atraviesan la resistencia implica responsabilidad. La vulnerabilidad que se abre puede exponerse a daños si la intención es explotadora. La diferencia entre influir y manipular es la transparencia de propósito y el respeto por la autonomía del otro. Ser consciente de las consecuencias psíquicas de nuestras intervenciones es parte del oficio de quien decide tocar las defensas ajenas. Por eso, en esta obra, proponemos precisión con responsabilidad, entender la técnica para evitar su uso dañino. Avancemos ahora hacia ejemplos concretos que muestran la estructura descrita, sin caer en guiones triviales, pero con suficiente detalle para que el lector entienda la arquitectura de la frase eficaz. Considera este microescenario: una conversación nocturna, la luz baja, un silencio que pende. No es lo mismo decir «me gustas» que pronunciar, con pausa y en tono cálido, «contigo», «me siento», y dejar la frase abierta para que el interlocutor complete. La segunda construcción activa su propia narrativa interna. ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué quiere decir con «me siento»? Esa apertura obliga a la mente del otro a ponerse en movimiento para rellenar la clausura, y al hacerlo, te incluye en su trama emocional. Otro caso, la frase que valida heridas. Un hombre que ha aprendido a ocultar miedo o vergüenza ante el fracaso responde a una confirmación que le devuelve dignidad. No se trata de decir «sé cómo te sientes», ese lugar es arrogante, sino de pronunciar una frase espejo, por ejemplo, «eso que te pasó, te marcó y es humano». La economía verbal es la misma. Lo decisivo es la empatía implícita y la devolución de sentido. La frase no ordena, refleja, y en esa reflexión la resistencia cede, porque el interlocutor se siente reconocido en su complejidad. Además, examinemos la frase que sugiere pertenencia sin cercenar libertad. Una formulación como «cuando estás aquí todo tiene un peso distinto» no reclama ni obliga. Sugiere que tu presencia modifica el sentido de las cosas. Es una atribución. Coloca al otro como causante de cambio positivo y lo hace sin exigir reciprocidad inmediata. Esa combinación, atribución positiva, ausencia de demanda y tono contenidamente admirativo, produce una apertura donde el orgullo no necesita ponerse en guardia. También merece atención la frase que invoca futuro compartido de forma tangencial. No es una propuesta formal, sino una insinuación que estimula la imaginación. Me pregunto cómo sería, seguido de una imagen precisa y corta. Esta estructura abre un film mental en la mente ajena, y en ese film apareces tú como elemento relevante del decorado. Nuevamente, economía, evocación y ausencia de imposición. Finalmente, la práctica deliberada. Cómo preparar, calibrar y retirar. Antes de decir una frase de este tipo, conviene interiorizar la intención. Buscas reconocimiento, vulnerabilidad, curiosidad y elegir vocablos que sirvan a ese objetivo. Ensayar la prosodia, imaginar el momento y, sobre todo, decidir la retirada. Tras el gesto evita explicaciones. El silencio posterior actúa como cierre simbólico. Dejar espacio permite que la otra mente haga su trabajo. Si la frase cae en vacío, la estrategia no es insistir, sino conservar la coherencia y esperar otro momento. Este capítulo concluye con una invitación práctica y ética. Observa, elige y respeta. Aprende la anatomía de la frase que rompe, no para imponer, sino para comunicar con mayor profundidad. Comprende los arquetipos que atraviesan la resistencia, ensaya la brevedad y la prosodia, armoniza palabra y acto, y nunca pierdas de vista la responsabilidad que implica movilizar la emoción ajena.
Las frases que abren puertas también pueden herir si se usan sin cuidado. Usadas con intención y honestidad, sin embargo, transforman distancia en posibilidad y resistencia en atención sostenida. La semilla desde la cual surgirá, si es legítimo, una conexión más auténtica. El instante es un tejido invisible que define el impacto de cada palabra. No se trata únicamente de lo que se dice, sino de cuándo y cómo se dice. En este capítulo exploramos la sincronía como elemento decisivo para que una frase penetre la defensa de un hombre. Comprender el flujo del tiempo emocional, la respiración de la conversación y los silencios estratégicos constituye la diferencia entre una frase ignorada y una que reverbera en la mente mucho después de ser pronunciada. Primero, la observación detallada. Antes de lanzar cualquier frase, es imprescindible leer el campo emocional. Los microgestos, los cambios en el ritmo respiratorio, la tensión en los hombros y la apertura de la mirada actúan como indicadores sutiles de receptividad. Cada movimiento corporal puede interpretarse como una señal: curiosidad, defensiva, desinterés o vulnerabilidad. La sincronización comienza con esta lectura precisa. Aprender a esperar el momento exacto requiere paciencia y respeto por el ritmo del otro, entendiendo que la palabra solo será efectiva si llega a un receptáculo abierto. Segundo, la pausa estratégica. El silencio no es vacío, es preparación. Insertar una pausa antes de la frase permite que la mente del otro se posicione en un estado de expectativa. Esta técnica, usada en discursos políticos, literatura y narración cinematográfica, funciona porque el cerebro humano busca completar patrones y anticipa la llegada de información. Así, cuando finalmente se pronuncia la frase, el receptor la recibe no como un estímulo aislado, sino como la pieza central de un patrón que su mente ya ha empezado a ensamblar. Tercero, el ritmo de la prosodia. La manera en que se articula cada sílaba, la variación tonal y la cadencia son determinantes. Una frase breve puede transformarse en un golpe emocional si se pronuncia con descensos y ascensos controlados en la voz, enfatizando palabras clave y dejando que los sonidos respiren. La prosodia no solo comunica información, transmite seguridad, autenticidad y autoridad silenciosa. En la práctica, esto significa ensayar la frase hasta que su vibración sonora se convierta en vehículo de la intención. Cuarto, la introducción gradual. Las frases que atraviesan defensas rara vez actúan solas, se apoyan en un contexto emocional ya establecido, un comentario previo que refleje atención, un gesto de escucha activa o una pequeña revelación personal prepara el terreno. Así, cuando se pronuncia la frase central, no aparece como un ataque ni como una demanda, sino como una consecuencia natural de la interacción. La técnica consiste en tejer un hilo invisible que conecta lo previo con lo que se dirá, haciendo que la frase llegue como inevitabilidad, no como imposición. Quinto, la calibración de intensidad. La fuerza de la frase debe ajustarse al nivel de vulnerabilidad y defensa del interlocutor. Una afirmación demasiado directa o emocional puede provocar rechazo, demasiado ligera y pasa desapercibida. La calibración requiere intuición, práctica y retroalimentación constante. Observar la reacción inmediata, microexpresiones faciales, cambios de postura, dilatación pupilar, permite ajustar futuras intervenciones y refinar el arte del timing. Sexto, la anticipación de la mente receptora. Cada frase efectiva crea un pequeño juego de imágenes internas, preguntas y resonancias personales. Comprender cómo la mente del otro completará el significado ayuda a elegir palabras que despierten atención, curiosidad y apertura. Una frase pronunciada en el momento adecuado activa este proceso de forma más intensa. El cerebro no solo escucha, sino que empieza a proyectar su propia narrativa, incorporando a quien habla como actor en ese relato interno. Séptimo, la ética temporal. Pronunciar una frase que atraviesa defensas implica responsabilidad no solo en el contenido, sino en el momento.
Intervenir en un instante de vulnerabilidad sin consideración puede generar dependencia o malestar. La sincronía efectiva es una forma de respeto. Elegir el momento correcto no es manipulación, sino sensibilidad hacia el otro. Ahora consideremos ejemplos prácticos de cómo la sincronía altera la eficacia. Una frase sugerente de pertenencia, como "cuando estás aquí, todo cambia", pronunciada justo después de un silencio contemplativo, genera más apertura que si se dijera en medio de una conversación trivial. El silencio actúa como amplificador, creando un espacio donde la frase puede asentarse. Una frase que valida heridas como "eso que te pasó te hace más fuerte de lo que crees", obtiene máximo efecto si precede a una confesión personal o un gesto de vulnerabilidad. La anticipación del oyente prepara la mente para recibir reconocimiento y reflejo emocional, aumentando la resonancia interna. Una frase que invita a futuro compartido, por ejemplo, "me pregunto cómo sería si", funciona mejor después de un diálogo que ya ha creado complicidad y curiosidad. En ese instante, la mente proyecta escenarios posibles, integrando al emisor en su propia narrativa. Finalmente, la práctica deliberada del timing requiere simulaciones internas, imaginar conversaciones, anticipar reacciones y calibrar pausas y modulaciones. Esta preparación no busca manipular, sino perfeccionar la precisión de la comunicación. La frase, el momento y la prosodia deben actuar como un todo armonioso. La intención, la entrega y la recepción alineadas en un instante que parece casual, pero que ha sido cuidadosamente observado y preparado. El capítulo cierra con la idea de que la palabra no solo atraviesa defensas por su contenido, sino por su colocación temporal. La sincronía convierte la frase en fenómeno perceptual, en resonancia silenciosa que activa la mente del otro sin fuerza bruta. Observar, esperar, modular y respetar el tiempo del interlocutor es la clave para que las palabras se conviertan en herramientas de conexión auténtica. Después de comprender el arte del timing, llega el momento de revelar las frases específicas que tienen el poder de atravesar la resistencia masculina. No son simples palabras, son herramientas cargadas de significado, cuidadosamente calibradas para resonar en la mente y las emociones. Cada frase debe ser entregada con precisión, respetando el ritmo, la prosodia y el contexto emocional previamente construido. La primera frase: "confío en ti más de lo que imaginas". La fuerza de esta afirmación radica en su capacidad para validar la autonomía del otro, mientras abre una puerta hacia la cercanía. Dicha en el momento correcto, permite que un hombre sienta que su juicio es reconocido y valorado. No se trata de elogio superficial, sino de invitar a la introspección. "Reconocen mi criterio, puedo ser yo mismo". La frase debe pronunciarse con un tono firme, pausado, enfatizando "confío" y dejando que, más de lo que imaginas, resuene como un eco en la mente del receptor. La segunda frase: "me hace bien verte así, auténtico y sin máscaras". Esta afirmación actúa como espejo emocional. Alguien que vive ocultando vulnerabilidades se encuentra con la validación de su autenticidad. La entrega debe acompañarse de contacto visual sostenido y microgestos de apertura. Inclinación leve del cuerpo, hombros relajados, respiración calmada. La combinación de palabras, gesto y presencia refuerza la credibilidad, transformando la frase en un puente hacia la intimidad emocional. La tercera frase: "nunca había conocido a alguien que me haga sentir tan comprendida". Aquí entra la dimensión de la singularidad. La frase funciona porque activa en la mente del hombre la percepción de ser excepcional, apreciado de manera genuina. La prosodia debe fluctuar suavemente, destacando "nunca" y "tan comprendida", mientras se deja un breve silencio al final para que la mente del receptor complete la sensación de importancia personal. El momento ideal suele ser después de una conversación donde él haya mostrado sus valores o pensamientos más profundos. La cuarta frase: "juntos podríamos explorar algo que nunca imaginamos". Esta afirmación proyecta futuro, complicidad y aventura compartida.
La frase se convierte en un estímulo de proyección mental. Su mente empieza a imaginar escenarios posibles en los que ambos participan activamente. La entrega debe ser ligera pero sugestiva, con mirada que indica complicidad y voz que varía entre la suavidad y la firmeza, invitando a considerar sin presión. La anticipación emocional del receptor potencia la eficacia de la frase. La quinta frase: admiro tu forma de enfrentar lo que otros evitan. Esta frase apela al orgullo y a la validación de la fortaleza interna. No es un elogio genérico, es reconocimiento de rasgos específicos que él percibe como propios. El impacto se maximiza si se combina con observación previa de sus actitudes y comportamientos, reforzando la autenticidad de la afirmación. La prosodia debe enfatizar admiro y lo que otros evitan, mientras el lenguaje corporal mantiene congruencia con el mensaje, postura abierta, gestos suaves y contacto visual firme. Más allá de las frases individuales, el verdadero poder reside en su combinación estratégica. El orden, la repetición sutil y la adaptación al contexto emocional del momento potencian la resonancia interna. Por ejemplo, iniciar con validación. Confío en ti. Prepara terreno para la singularidad. Nunca había conocido. Seguida de proyección futura. Juntos podríamos. Y cerrar con reconocimiento de fortaleza. Admiro tu forma. La cadencia emocional crea un flujo que atraviesa defensas, fomentando apertura sin imponer ni manipular. El capítulo también enfatiza la importancia de la entrega física y no verbal. Una frase puede perder impacto si se pronuncia con tensión, impaciencia o falta de atención. Microgestos, inclinación leve, contacto visual sostenido, respiración sincronizada, actúan como amplificadores del mensaje verbal, reforzando la percepción de autenticidad y conexión. Finalmente, se introduce la noción de retroalimentación interna y observación continua. Cada frase ofrece información. La respuesta inmediata, los microgestos, los silencios y la mirada permiten ajustar futuras intervenciones y calibrar intensidad, ritmo y prosodia. La frase se convierte en un instrumento vivo, cuya eficacia depende tanto del contenido como de la sensibilidad del emisor ante las reacciones del receptor. Con esta comprensión, se establece que no se trata simplemente de memorizar frases, se trata de integrarlas en un sistema de comunicación consciente, donde tiempo, contexto, prosodia y lenguaje corporal trabajan en armonía. La maestría radica en observar, adaptar y desplegar con precisión, convirtiendo palabras en puertas que atraviesan defensas y generan resonancia emocional profunda. Dominar las frases poderosas no es suficiente. La entrega incorrecta puede neutralizar su impacto o incluso generar rechazo. Este capítulo explora los errores más comunes que debilitan la resonancia emocional de estas afirmaciones y cómo evitarlos, integrando observación psicológica y estrategias de comunicación sutil. El primer error es la entrega apresurada. Pronunciar una frase sin pausas ni ritmo genera superficialidad. La mente del receptor no tiene tiempo para procesar la información ni para conectar emocionalmente. La solución es la cadencia, respirar antes de hablar, modular la voz y permitir silencios estratégicos después de cada frase. Estos silencios no son vacíos, son espacios que permiten que la frase se asiente, que las emociones se alineen y que la reflexión interna comience a trabajar. El segundo error es la incoherencia entre palabras y lenguaje corporal. Una frase que valida, proyecta o admira pierde credibilidad si se acompaña de gestos cerrados, postura tensa o mirada evasiva. La congruencia es esencial. Cada microgesto debe amplificar el mensaje verbal. Esto incluye contacto visual sostenido pero natural, hombros relajados, inclinación leve hacia el interlocutor y respiración calmada. La congruencia convierte la palabra en experiencia sensorial completa, mientras la incongruencia la transforma en simple sonido vacío. El tercer error frecuente es la repetición mecánica de frases. La efectividad disminuye si las afirmaciones se utilizan de manera predecible o rutinaria.
La mente del receptor detecta patrones y puede interpretarlos como manipulación o artificio. La solución consiste en adaptar cada frase al contexto, variar prosodia, gestos y ritmo, y observar las reacciones del receptor para calibrar el impacto. Cada frase debe sentirse auténtica y espontánea, aunque forme parte de un repertorio consciente. Otro error crítico es no considerar el estado emocional del receptor. Entregar una frase de validación o admiración cuando la persona está distraída, tensa o emocionalmente cerrada reduce drásticamente su efectividad. Es necesario observar signos de apertura, microgestos de relajación, disposición a mantener contacto visual, cambios en la respiración o inclinación del cuerpo hacia uno mismo. La sincronización emocional multiplica el efecto de la frase y evita fracasos evidentes. El quinto error es subestimar el poder del silencio y la escucha activa. Algunos emisores se concentran tanto en la frase que olvidan escuchar y responder a las señales sutiles del otro. La escucha activa permite detectar resistencia, curiosidad o receptividad y ajustar la intensidad, el tono y el orden de las frases. El silencio estratégico después de cada afirmación funciona como catalizador emocional, invitando al receptor a llenar ese espacio con introspección y resonancia interna. El capítulo también aborda la sobrecarga emocional. Entregar varias frases poderosas de manera consecutiva sin permitir espacio para procesarlas puede generar saturación y rechazo. La efectividad no reside en la cantidad, sino en la sincronización, el ritmo y la intensidad emocional adecuada. La estrategia óptima consiste en dosificar, observar y reforzar selectivamente las afirmaciones, manteniendo un equilibrio entre impacto y respiración emocional. Finalmente, se introduce la noción de autenticidad constante. La frase más poderosa pierde efecto si percibe que proviene de una intención manipulativa evidente. La autenticidad se manifiesta a través de congruencia verbal, corporal y emocional, así como del conocimiento profundo del contexto y la sensibilidad hacia las reacciones del otro. Integrar estas consideraciones permite no solo atravesar defensas, sino también construir un vínculo de confianza y conexión profunda, donde la comunicación se convierte en un arte, no en una técnica vacía. El capítulo concluye enfatizando que el dominio de las frases requiere observación constante, adaptación y sensibilidad. Evitar los errores comunes no es un manual rígido, sino un marco flexible que permite ajustar el ritmo, la intensidad y el contenido según el momento, transformando cada palabra en una experiencia emocional que atraviesa defensas y genera apertura genuina. El verdadero dominio de las frases poderosas no reside únicamente en su pronunciación aislada, sino en la integración continua en la interacción diaria. Este capítulo explora cómo transformar las palabras en una herramienta constante de conexión, influencia y resonancia emocional, sin que parezca artificio ni manipulación. El primer paso es la consistencia emocional. Cada frase debe reflejar una coherencia interna que se perciba de manera sutil pero innegable. La consistencia crea confianza y familiaridad, lo que disminuye resistencias. No se trata de repetir las frases mecánicamente, sino de incorporar su esencia en la actitud, la mirada y el tono de voz de forma permanente. La mente del receptor comienza a asociar ciertos gestos, entonaciones y silencios con las afirmaciones, amplificando su efecto incluso antes de que se pronuncien. El segundo aspecto es la personalización constante. Las frases no deben ser genéricas, deben adaptarse a la psicología y al contexto del receptor. Observar sus intereses, motivaciones, inseguridades y aspiraciones permite que cada palabra se sienta diseñada exclusivamente para él. Esta personalización profunda convierte la comunicación en un espejo emocional donde el otro se percibe reflejado y comprendido, lo que provoca un efecto irresistible. Otro elemento clave es la anticipación y la preparación estratégica. Anticipar los momentos en que las frases tendrán mayor impacto requiere una observación atenta del entorno
y del estado emocional del receptor. La preparación no es manipulación evidente, sino un refinamiento de la percepción. Elegir cuidadosamente cuándo, cómo y con qué intensidad pronunciar cada frase. Esta estrategia maximiza el efecto sin forzar la situación, permitiendo que las palabras penetren naturalmente en la conciencia del otro. La integración no verbal también es fundamental. Gestos, microexpresiones, contacto visual, postura y respiración sincronizada amplifican el efecto de las frases. Cada palabra se convierte en un canal de energía emocional que atraviesa defensas, gracias a la congruencia total entre lenguaje verbal y corporal. El receptor percibe un flujo natural y armonioso, en el que cada frase resuena de manera más profunda que la simple interpretación consciente. El capítulo profundiza en la dosificación estratégica. No se trata de bombardear con afirmaciones, sino de dosificar según la apertura y la receptividad del otro. Una frase bien colocada en el momento adecuado puede tener un efecto mucho más potente que varias consecutivas. La dosificación requiere paciencia, observación y sensibilidad, transformando la interacción en un juego sutil de influencia donde cada palabra tiene un peso emocional preciso. Finalmente, se aborda el efecto acumulativo y el poder de la memoria emocional. Cuando las frases se integran correctamente en el día a día, generan asociaciones subconscientes que permanecen mucho después de la interacción. La mente del receptor comienza a recordar no solo las palabras, sino el estado emocional que éstas provocaron, creando una resonancia duradera. Con el tiempo, estas experiencias acumuladas construyen un vínculo invisible pero profundo, donde la presencia, la atención y la comunicación se convierten en una influencia constante y respetuosa. El capítulo concluye destacando que el dominio real de las frases poderosas es un arte de observación, ajuste y autenticidad. Cada palabra, cada pausa, cada gesto forman un todo integrado que atraviesa defensas, despierta emociones y establece conexiones profundas. La clave no es la manipulación evidente, sino la maestría de la sincronización emocional, la congruencia interna y la sensibilidad hacia el otro, convirtiendo la comunicación en un instrumento sutil pero extraordinariamente efectivo.